Bueno, pues nada, bienvenidos al gran debate, ¿no? En definitiva, es la primera vez que yo sepa en España que se plantea este tema, que es la contribución de los OTTs, de los Big Tech, a la financiación de las infraestructuras de telecomunicaciones. Es un tema absolutamente álgido, que hasta ahora, por decir una forma, se había discutido o se había hecho público en Bruselas y bueno, en algún otro país, y que por primera vez tratamos en España, ¿de acuerdo? Además lo tratamos con todos, como veis. Es decir, tenemos 3 plataformas y tres operadores. Os voy a presentar por el orden en que están sentados en la mesa. Tenemos a González López Barajas, de Telefónica. Tenemos al siguiente, a José Luis Zimmerman, de Meta. Tenemos a Miguel Escasi, de Google. Tenemos a David Sola, de Vodafone. Y tenemos a Esperanza Ibáñez, de Netflix. 3 de las principales plataformas. Ay, perdona, como tenía aquí, perdóname, que tenemos, digamos aquí a la izquierda, tenemos al representante de Orange, que es Christian Hack. Todos son directivos de regulación, en fin, los responsables de este tema en sus respectivas empresas, ¿no? Entonces hemos acordado un protocolos que van a tener una primera intervención de 10 minutos cada uno para exponer su posición. Después les pediré, si así lo juzgan oportuno, que se pregunten entre ellos, y después pasaremos digamos, a la audiencia por si queréis hacer preguntas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la primera presentación, la contribución de los OTTs a la financiación de las infraestructuras de telecomunicaciones, y va a presentar su posición González López Barajas, Telefónica. Cuando quieras. Gracias, Jorge. Es un placer estar aquí en la escuela, donde yo estudié hace ya unos cuantos años, y sobre todo de participar otra vez en un debate de IGF España, y esta vez no en la parte de la organización, sino como panelista. Como primer participante o primera persona que interviene, pues lo que voy a intentar es plantear la situación desde la perspectiva de los operadores de red, y para ello lo que voy a intentar en primer lugar es definir cuál es el problema, qué es lo que estamos hablando, ¿no? Luego cuantificarlo, ver qué volumen tiene ese problema, y luego proponer, presentaros cuál sería la solución que estamos pensando desde el sector que podríamos abordar este problema. Como contaba Jorge, lo que vamos a ver es la contribución de las OTTs a la financiación de las estructuras de telecomunicaciones. ¿Y por qué estamos abordando el problema, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que en Europa el tráfico de Internet en los últimos 10 años, de manera continuada cada año, ha ido creciendo a un 32%. Y sin embargo, los ingresos de los operadores de red en Europa pues han ido cayendo o han estado planos, o incluso han ido cayendo a una media de un 1% anual. Entonces, en este contexto, los operadores tenemos que realizar inversiones de manera continuada para poder cubrir la demanda del crecimiento del tráfico, ¿no? Como podéis comprender, un tráfico cuando crece un 30% anual, pues en 10 años pues el crecimiento de la demanda es gigantesco, ¿no? Y ningún sector puede mantener un crecimiento de la demanda sin tener inversiones y sin tener ingresos asociados, ¿no? Pues a la vez que el tráfico crecía un 30%, nuestros ingresos caen un 1%. Y estas inversiones, no solo tenemos que tener inversiones en las redes para cubrir esta demanda, sino que en un contexto en que, por ejemplo, el metaverso promete unos nuevos servicios que en unas perspectivas muy, digamos, modestas, pueden generar un crecimiento adicional del tráfico de un 30% todos los años. Es decir, que en vez de un 30% de crecimiento anual, podríamos estar en un 60% de crecimiento anual en los próximos 10 años.
Y esto pues, nos llevaría a que en 10 años el crecimiento del tráfico, pues el tráfico sería prácticamente 20 veces lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Y además de este contexto de crecimiento del tráfico, tenemos unos objetivos en Europa para la década digital de 2030 que requieren unos compromisos de inversiones que ya se han cifrado en el sector, que hay un gap, es decir, que si seguimos la tendencia actual de inversión, faltarían 300 billones de euros para cumplir los objetivos fijados en la agenda europea, que incluye pues, la cobertura de 5G, el despliegue de fibra, etcétera. Entonces, en este contexto, lo que vemos es que este tráfico que vemos que está creciendo de una manera desmesurada, prácticamente el 50% de este tráfico lo generan 5 o 6 compañías. Y esas 5 o 6 compañías tienen un modelo de negocio donde sus ingresos crecen en la medida que crece el tráfico. Cuanto más tráfico cursan, generalmente más ingresos tienen. O bien porque tienen plataformas de distribución de vídeo de pago donde claramente pues se potencia, por ejemplo, que tú consumas tráfico de HD o Ultra HD, que genera más tráfico, y ellos pues tienen cuotas más altas, con lo cual pues hay una clara relación directa entre el tráfico y los ingresos. O bien por la publicidad, cuanto más streaming de vídeo y más publicidad hagan, pues probablemente más ingresos de publicidad tienen. Y sin embargo, los telecos vemos que nosotros tenemos que invertir, que nuestros ingresos caen, y entonces cada vez tenemos más presión en los márgenes, tenemos menos incentivos para invertir, ¿no? Y el modelo de Internet, el que era un modelo donde todos nos beneficiábamos del crecimiento de Internet, pues resulta que ese equilibrio ya no está, ¿no? Vemos por un lado los proveedores de contenidos que cada vez generan más negocio y que crecen más. De hecho, lo que comentaba que, por ejemplo, en Europa nosotros hemos caído un 1% de ingresos. En Europa los ingresos de las principales plataformas han crecido en los últimos 10 años un 21%, ¿no? Entonces vemos que esta relación de equilibrio ya no es sostenible, ya no nos beneficiamos todos. Los generadores de contenidos cada vez tienen más ingresos y más beneficios, y los operadores de red vemos, por el contrario, que nuestros márgenes se reducen y que tenemos que llevar a cabo unas inversiones muy relevantes, ¿no? ¿Y por qué se reducen nuestros márgenes? Porque tenemos que invertir para cursar este tráfico. Y hay indicadores muy claros entre la relación entre el tráfico, las inversiones y el coste. Por ejemplo, es claro que el espectro que necesitamos está directamente relacionado con el tráfico que cursamos. En Estados Unidos, la FCC, por ejemplo, ha proporcionado de manera temporal, en el entorno de la pandemia, ha asignado espectro de manera temporal a los operadores móviles para que puedan cursar el tráfico ante el crecimiento de la demanda y que no se produzcan congestiones en las redes. ¿Y qué activo hay más caro para los operadores móviles que el espectro? Claramente, nosotros tenemos mucho más gastos cuanto más tráfico cursamos. También hay modelos regulatorios en España que fijan unos precios en los servicios mayoristas que precisamente consideran el crecimiento del tráfico y fijan, en función del coste del tráfico, fija el precio de los servicios mayoristas. Y por el contrario, lo que vemos es que los operadores que generan estos contenidos no contribuyen y no nos pagan por el servicio que les prestamos de transporte de tráfico. Ellos inyectan el tráfico en nuestras redes, pero no tienen un coste, no nos pagan por ese precio del servicio que les prestamos. ¿Y esto qué produce? Pues lo que decía, una situación de desequilibrio donde nosotros ya no estamos generando valor para la compañía y donde la rentabilidad de nuestras inversiones es decreciente y el compromiso de alcanzar y de seguir ofreciendo la calidad de nuestros servicios está en entredicho. Esto es un poco el problema, ¿no? Entonces, lo que ahora es relevante es cuantificar cuál es el problema, ¿no? Entonces, básicamente, el problema lo tenemos en las redes, ¿no? Lo que es importante es entender cuál es el servicio que estamos prestando y qué es lo que nos generan los costes, ¿no? Lo que genera el coste del servicio es transportar su tráfico en el momento que entran en nuestras redes nacionales, en las redes, en el punto donde nos entregan el tráfico, hasta nuestros clientes finales, ¿no? Ahí tenemos que hacer las inversiones en red que os comentaba y generar esos costes, ¿no? Y ese es, por así decirlo, el servicio que prestamos y el servicio en el cual deberíamos recibir unos ingresos asociados a esa prestación de ese servicio.
Y eso, los operadores hemos comisionado un informe, una consultora Frontier, y que han estimado cuál es el coste. Les hemos proporcionado datos de los costes de la estructura de red, nuestro diseño de red y los datos de tráfico, y han hecho un coste que han estimado que en Europa el coste del tráfico que generan los proveedores de contenidos está en torno, haciendo una asignación total entre 40 billón y 36 billón. Esto es ya, por así decirlo, el coste total del tráfico. Pero si vamos a un modelo de costes incrementales, es decir, teniendo en cuenta que ya hay una infraestructura desplegada, es decir, oye, ¿cuánto nos costaría usar este tráfico considerando que ya tienes esta infraestructura? ¿Cuáles serían los gastos adicionales que tendrías que incurrir? Y este informe determina que este coste incremental está en torno de los 15 y los 28 billones de euros. Así a importe, volumen de euros, pues vemos que es muy grande, ¿no? Pero es más complicado, ¿no?, entender qué significa esto, ¿no? Entonces, si trasladamos esto a un coste por usuario, veríamos que los usuarios de banda ancha fija, el coste por usuario que incurre este tráfico estaría entre en torno de 10 y 30 euros anuales. Y para los usuarios de móvil, el coste de este tráfico estaría en torno entre los 20 y los 30 euros anuales, ¿no? Y este es un poco el tamaño del problema, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos planteando desde el sector es que deberíamos definir una reglamentación para que los operadores de contenidos nos paguen por este servicio de tráfico, de cursar el tráfico que les prestamos, ¿no? Por transferir el tráfico por nuestras redes hasta los clientes finales. Y como vemos que que ellos no tienen intención de pagar, porque claramente no es un coste que quieran asumir, lo que defendemos es que tiene que haber una regulación que establezca una obligación de estos agentes de negociar con nosotros un precio por la prestación de ese servicio. Y que si ese servicio y si esa negociación no llega a buen término, pues que haya un árbitro que sea el que determine cuáles serían los principios o el coste de este servicio y que determine, por así decirlo, los desacuerdos y que fije cuál es el precio que habría que pagar por este servicio, ¿no? Entonces, creemos que el derecho de esta negociación debería recaer sobre todo los operadores de red en Europa. Y la obligación, creemos que debería recaer sobre aquellos agentes del mercado que son grandes generadores de tráfico. Y para delimitar esto, creemos que a lo mejor lo más apropiado sería definir un umbral a partir del cual estos agentes tendrían esta obligación de pagar por la prestación del servicio. Que podría ser, por ejemplo, un 5% de la ocupación de nuestras redes. Es decir, en el momento que uno de estos agentes supere un 5% de la ocupación de nuestras redes en hora cargada, pues tendrían la obligación de sentarse a negociar con nosotros y de pagarnos por este servicio. Y en ese caso, si no hubiese un acuerdo, pues entraría un mediador definido por la regulación, que sería el que determinaría cuáles son las condiciones de la prestación de ese servicio y definiría un poco el precio del servicio a pagar. Y básicamente este es un poco el problema, el tamaño del problema y la solución que nosotros planteamos. Y creemos que es fundamental que se implante esta solución porque lo que es necesario es garantizar una sostenibilidad de las redes en donde los servicios que prestamos a nuestros clientes siguen pudiendo ser ofrecidos con la misma calidad y somos capaces de mantener la calidad del servicio que les prestamos, de cumplir los objetivos de despliegue de redes y de cobertura que están comprometidos en la Agenda de 2030 y que somos capaces de ofrecer los servicios que los proveedores de contenidos quieren prestar a sus clientes y que estos servicios son entregados con la calidad que ellos demandan. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo. A continuación tiene la palabra Google por su representante, Miguel Escase. Pues muchísimas gracias, Jorge, y bueno, también muchas gracias a todos, ¿no? También por la expectación que ha levantado, ¿no? Yo aquí tengo que decir que creo que esto es muy positivo y muy buena noticia. Jorge, tú decías que es la primera vez en España que se debate sobre esta materia. Es una materia que, al contrario de lo que pueda parecer, no es una materia solo entre empresas, porque resulta que estamos debatiendo el modelo de Internet.
Y cuando hablamos del modelo de Internet, todos estamos involucrados y todos somos interdependientes. Las operadoras de telecomunicaciones, los que proveen servicios de conectividad, las plataformas de contenidos y los proveedores de servicios digitales y de aplicaciones, y sin duda los usuarios y los consumidores tanto de las aplicaciones como de los servicios de conectividad. Por lo tanto, creo que es muy bueno abrir las puertas y las ventanas, que se sepa cuáles son los distintos posicionamientos que tenemos los distintos actores de Internet y, obviamente, escuchar a todo el mundo, ¿no? Aquí hoy no están, pero seguramente podamos ir involucrando el debate y quizás Jorge también en las conversaciones posteriores a la sociedad civil, a las organizaciones de consumidores y a tantos y tantos actores que están involucrados en el modelo de gobernanza actual tal como lo conocemos en Internet, ¿no? Yo en ese sentido, y Gonzalo hablaba de sostenibilidad, pues yo creo que aquí, para Google, y también creo que hablo en nombre de mis colegas de las plataformas, estamos absolutamente comprometidos con la sostenibilidad de Internet. De hecho, participamos activamente en él y Jorge, meses atrás, hablamos de esta conversación. ¿Por qué no ponemos este debate en el IGF de este año, ¿no? Por lo tanto, somos los primeros que estamos encantados de poder conversar sobre estos temas. Yo creo que Gonzalo ha explicado bastante bien en su narrativa, ¿no? Cómo lo ve Telefónica en este caso. Yo casi que propondría un framework parecido, pero un poquito distinto, con un paso más atrás. Yo creo que efectivamente tenemos que hablar de cuál es el problema y las posibles soluciones, pero creo que hay que ir un paso más atrás para conversar y entender cómo funciona Internet actualmente, cuáles son esas relaciones de interdependencia, no solamente en los costes, también en los ingresos de los distintos actores que participan en la cadena de valor de Internet y cuál, una vez entendido si hay algún problema o no, ver cuáles pueden ser las distintas soluciones, ¿no? Entonces, dejarme que empiece en ese sentido por lo primero, ¿no? Porque efectivamente creo que en este estar convencido de la necesidad de la sostenibilidad del sector, creo que hay que hacer también un ejercicio de empatía con las operadoras de telecomunicación, ¿no? Yo creo que todos estamos convencidos de que el rol de las operadoras es fundamental para conseguir y preservar un Internet tal como lo conocemos y, efectivamente, hay una serie de presiones que se han acrecentado en los últimos años. Estamos hablando de inversiones, pero también, obviamente, sabemos que hay un mercado fragmentado. David lo hablaba esta mañana, ¿verdad?, en la inauguración de la jornada. También sabemos que hay un marco de competencia que no ha favorecido la fusión y, por tanto, la consolidación de los gastos en muchos de los operadores y tantas otras bueno, pues palancas que al final están haciendo una presión añadida, especialmente en el mercado europeo, ¿no? Por lo tanto, eso somos conscientes y probablemente hay distintas soluciones que se puedan abordar al respecto, ¿no? Pero hablaba de cómo funciona Internet y yo creo que aquí es fundamental porque van a aparecer una serie de mitos, y yo creo que ya en la intervención de Gonzalo hay algunos ya que subyace, que a mí me gustaría pues ofrecer otra perspectiva y desmitificar, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con que las plataformas les paguen a las operadoras por hacer servicios de sus redes o por aprovecharse de sus redes para proveer nuestros servicios, ¿no? Yo creo que esto es lo primero que hay que tener claro. Aquí yo creo que estamos en Internet en un modelo donde no hay una parte que se aprovecha de la otra, sino que todas las partes nos aprovechamos de cómo funciona Internet porque somos totalmente dependientes los unos de los otros. Lo voy a poner con una pregunta un poquito provocativa y que quizás va a sonar a ¿qué fue antes, el huevo y la gallina?, ¿no? Y que tiene que ver con los servicios de contenidos y de aplicaciones. Es decir, ¿qué fue primero? ¿Es la oferta de contenidos y servicios digitales lo que anima a que un usuario o consumidor compre una conexión y haga una suscripción mensual a un operador de telecomunicaciones? ¿O es que la oferta de servicios de banda ancha es lo que anima a los proveedores de contenido y aplicaciones a sofisticar o innovar o invertir en nuestros contenidos y aplicaciones? Pues posiblemente eso nos lleva a la conclusión de que ni lo uno ni lo otro, porque hay una relación efectivamente de interdependencia. Lo pongo de una forma más gráfica. Probablemente ningún usuario va a comprar una suscripción de Internet para ver las lucecitas intermitentes del router, por mucho que ahora nos acercamos a los ambientes navideños, y seguramente ningún usuario podría estar viendo cuánto tarda la descarga de un contenido si no tuviera una conexión de Internet que lleva ese contenido a su casa. Por lo tanto, esa es la primera gran conclusión que tenemos que llegar aquí. No hay un aprovechamiento de una parte a otra, sino que hay un círculo virtuoso por una relación de interdependencia. Por cierto, esa relación no solamente la dice Google o las plataformas. BEREC, que es el supervisor europeo de los reguladores de telecomunicación, al que pertenece, por ejemplo, la CNMC, hace unas semanas, apenas en octubre, ha sacado un primer posicionamiento
donde dice clarísimamente que efectivamente Internet funciona bien tal como está, que no se evidencia ningún fallo de mercado y que no se justifica ninguna palanca regulatoria, ninguna normativa adicional que mueva esas reglas del juego y que haga pagar a las plataformas, a las operadoras de telecomunicaciones. Todo eso lo ha dicho el supervisor de telecomunicaciones hace unas cuantas de semanas, ¿no? Por lo tanto, ante eso, lo primero que yo diría que se deriva de ahí es prudencia para efectivamente evaluar si realmente no está funcionando Internet o, como nosotros creemos, está funcionando de una forma simbiótica, ¿no? Luego, sigo con lo que significa la cadena de valor y todavía en cómo funciona Internet, pero yo creo que se ha hablado también de inversiones. Creo que es importante, ¿no?, hablar de las contribuciones, porque en la justicia o no de las contribuciones, pues el dimensionamiento que decía Gonzalo es importante, y ese segundo mito es las plataformas no invertimos en redes, ¿no? Yo solamente doy un dato. Google solamente el año pasado invirtió 24 billones, 24.000 millones de dólares en CAPEX. La gran mayoría de esos 24.000 millones son infraestructuras de red. El conjunto de cables submarinos, por cierto, el año pasado inauguramos en España uno de los 5 cables submarinos que tenemos en Europa. De hecho, lo hicimos en partnership con Telefónica. Y esto hay que decirlo, porque aquí obviamente vamos a contrastar nuestras posiciones, pero colaboramos continuamente, activamente, en distintos frentes, incluso en la inversión y los despliegues de las distintas redes que estamos, pues que estamos entre todos construyendo para que España sea este campeón digital, ¿no? El cable Grace Hopper, que une Nueva York con Bilbao a través de Cornualles, se hizo el año pasado. Y como ese en Europa hay 5 más y en el mundo hay 20 más. De hecho, si nos pusiéramos a ver pues el mapa que vosotros, muchos de los que sois estudiantes de telecomunicaciones, lo sabéis, pues veis que hay toda una infraestructura, ¿verdad?, de cables submarinos, de las redes troncales de Internet, que efectivamente cursan el 99% del tráfico mundial. Bueno, pues Google está invirtiendo intensamente en ese trozo de la red, pero no solamente en ese trozo de la red. Estos puntitos amarillos que vosotros también podéis ver aquí son CDNs, Content Delivery Networks, es decir, son puntos de red que las empresas como Google ponemos en los distintos países para que el contenido esté cada vez más cerca del usuario y que, por lo tanto, también las redes y los costes de red de los operadores sean cada vez menor, porque no hay que llevar el contenido desde tan lejos, sino más cerca al usuario, ¿no? Esto es básicamente como si instaláramos oficinas de correos virtuales que el usuario no lo ve, pero que están ahí y que son importantísimos para que la carta llegue lo más rápido posible, ¿no? Y hablaba de Google, ¿no? Y hablaba de algunas de las inversiones, ¿no?, concretas que estamos haciendo. Data Center, el año pasado hemos sido, este año, perdón, ya me traiciona la memoria, en mayo lanzamos el primer Data Center, Data Region de los hiperescaladores en el sur de Europa. Lo hemos hecho con Google en Madrid, de nuevo en partnership con Telefónica. Y, por tanto, también sabéis que cada vez más, por la virtualización de las redes, los data centers y también los paradigmas de cloud, los data centers son fundamentales, ¿no? Y ahí también se está invirtiendo. Hablaba de 24 billones de Google, pero es que si nos vamos a las cifras globales, en el periodo de la década anterior, 900 billones de dólares es la inversión en redes que las plataformas han hecho al ecosistema de Internet, ¿no? Solamente el año pasado, 120 billones de dólares. Google ha hecho 24 billones, en total 120 billones. Además, con la tendencia de contribuir cada vez más. Del año pasado, en particular, un 50% de mayor contribución. Hay estudios, obviamente estudios hay muchos, ¿verdad? Hay un estudio comisionado en este caso por el Trade Association de Estados Unidos, que lo que habla es que hay un ahorro de 5 o 6 billones a las operadoras por la contribución que están teniendo las distintas plataformas. Por lo tanto, a nivel de infraestructura y a nivel de inversiones en red, yo creo que también se acredita que las plataformas están arrimando mucho, ¿no? Pero, volviendo a la cadena de valor, creo que no solamente hay que hablar de inversiones de red. Si hablamos de inversiones, deberíamos de hablar de todas las inversiones que ocurren en el ecosistema de Internet, porque hablábamos de esa relación interdependiente y hablábamos de que si no hay oferta de contenidos digitales y de servicios digitales, ¿quién va a comprar una conexión de Internet? Bueno, pues en ese caso, esos contenidos digitales y esas aplicaciones digitales no se hacen espontáneamente. Hay una inversión en esos contenidos, hay una inversión en los ecosistemas de desarrolladores de esas aplicaciones, hay una inversión y una innovación en todo lo que se ofrece al consumidor. Claro, uno podría tener la tentación de decir, bueno, ya que estamos hablando de contribuciones, hagámoslos para los dos sentidos. ¿Por qué no las plataformas
pueden cobrar de las operadoras de telecomunicaciones por el dinero que nosotros invertimos en esos contenidos, que al final son los que generan la demanda, ¿no?, por parte de los usuarios, ¿no? Pues no, yo creo que no tiene mucho sentido ni lo uno ni lo otro. Creemos que ni las plataformas tienen que pagarle a las operadoras porque ya contribuyen suficientemente, ni tampoco tiene sentido que las operadoras les paguen a las plataformas por lo que hacemos por el ecosistema de contenidos y servicios digitales, ¿no? Seguramente sea más sensato mantenernos en el sistema actual, donde cada actor contribuye poniendo un valor diferente, pero que al final suma para todo el mundo, ¿no? Ese es un segundo punto. Y, Jorge, quizás toco un par de ellos más para que después... Eso es. Uno más que tiene que ver, yo creo que me voy a parar aquí y después, si acaso, podemos comentar más, ¿no? Otro mito que tiene que ver con la vigencia o no. Y yo creo que aquí es importante, vuelvo a lo que ha dicho el BEREC hace solamente unas cuantas semanas, ha dicho que actualmente el modelo funciona. Esto no lo ha dicho por primera vez. Lo dijo en 2012, lo dijo en 2017 y lo vuelve a decir en 2022. Cada 5 años se ha vuelto a abrir este debate, que no es nuevo, lo que ya llevamos un tiempo, ¿verdad? Lo conocéis perfectamente, y siempre ha habido la misma conclusión. Es verdad que el mundo ha cambiado y que no es lo mismo 2022 que 2012. Por ejemplo, no es lo mismo el tráfico que había en 2012 que el tráfico que hay en 2022. En eso estamos de acuerdo. Pero en lo que no estamos de acuerdo, y este es el último punto que hago en esta intervención, es que haya esa correlación entre el crecimiento del tráfico y los costes de red, que lleva a una contribución mayor por parte de actores como las plataformas. Mira, este es un estudio de Mason, encargado por el Trade Association americano. Las barras azules son los costes de red en el último quinquenio y la rojo es el crecimiento del tráfico. Pues como veis, no hay una correlación, es decir, hay un crecimiento acelerado del tráfico de datos y, sin embargo, los costes de red permanecen más o menos flat. Lo que quiere decir eso es que nosotros, salvo que haya una posición mucho más clara, más exhaustiva, que BEREC diga, efectivamente, el tráfico tiene un impacto muy sensible en los costes de red y hay que replantear el modelo, salvo que esa sea la afirmación, nosotros nos vemos que se justifique porque haya más tráfico, que además lleva a un mayor consumo por parte de los usuarios, las plataformas tengamos que añadir esa contribución, ¿no? Yo creo que eso es importante, me paro ahí, pero simplemente no hemos sido nosotros, sino hemos sido con BEREC. Que has utilizado más tiempo de él. Bueno, gracias, Jorge. Le dejaré a Gonzalo que replique. Pero vamos con una plataforma, con un operador de telecomunicaciones. Ahora va a intervenir Christian Hacker de Orange. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos vosotros por darme esta oportunidad de exponer el punto de vista de Orange en este debate muy interesante y muy denso. Voy a situar un poco Orange como operador de telecomunicación en España, porque somos una filial de un gran grupo europeo y también africano. Tenemos en España una posición muy importante, somos el segundo operador de red. En móvil tenemos cerca de 17 millones de clientes. Hemos logrado desplegar redes móviles que tienen 99% de cobertura en 4G y alcanzan ahora 70% de cobertura en 5G. En fibra tenemos el segundo despliegue a escala nacional con más de 16 millones de unidades inmobiliarias conectadas, es decir, 16 millones de hogares para simplificar, y 90% de nuestros 4 millones de clientes fijos ya están con fibra óptica. Entonces, esos despliegues han necesitado inversiones muy importantes. Orange es una empresa que en España invierte cada año cerca de 1.000 millones de euros en redes, en despliegue de redes, y eso sin contar la adquisición de espectro, que tiene también su coste. Eso representa cerca de 20% de nuestros ingresos, y desde nuestra existencia hemos invertido en España cerca de 35.000 millones de euros, todo incluido. Y es solo para la filial española del grupo Orange. Entonces, tenemos que acometer esas inversiones hoy en un contexto donde la gestión y la extensión de las redes se hace cada vez más costosa, porque tenemos que desplegar en zonas menos densas y menos rentables, y eso vale para el 5G como para la fibra óptica. Y el problema es que el despliegue de esas inversiones se hace en un contexto donde los ingresos de los operadores de telecomunicaciones no paran de reducirse.
Desde hace 10 años hay estudios que lo enseñan. Los operadores han dejado de percibir unos 10.000 millones de euros y podemos ver también que desde la liberalización del sector, la caída de precios acumulada en el sector de telecomunicaciones es superior a 26% en un contexto donde la inflación acumulada es del orden de 50%. Solo cogiendo el año pasado, donde la inflación era de 6,5%, el único sector que ha tenido bajadas de precios ha sido el sector de telecomunicaciones. Entonces, esto es un problema muy serio que afecta a la rentabilidad del capital invertido por los operadores en un contexto donde pensamos que las empresas que más tráfico consumen, es decir, las grandes plataformas, no participan en absoluto a los costes de red que son indispensables para su propio negocio. Entonces, ¿cuál es la problemática? No voy a volver sobre todo lo que ha explicado Gonzalo y que ha sido comentado después, pero globalmente se ha comentado que el tráfico está creciendo a un ritmo muy elevado y esto es el corazón del problema y que este tráfico es muy concentrado en 6 empresas a nivel mundial y en España, dentro de nuestra red, está incluso concentrado en 4 empresas. Entonces, esas grandes plataformas provocan recurrentemente picos de tráfico cada vez mayores que para ser absorbidos sin reducir la calidad del servicio percibido por los clientes requieren de múltiples inversiones que ahora son responsabilidades exclusivas de los operadores de telecomunicaciones. Esas plataformas, en este contexto, no tienen ningún incentivo a controlar su tráfico en las redes porque cursar este tráfico es totalmente gratis. Entonces, lo que hay que entender en este concepto es que cualquier aumento de tráfico, y para un operador, tengo que subrayar eso, todos los tráficos son absolutamente iguales, cualquier aumento de tráfico genera un aumento en la ocupación de la red y esas situaciones provocan que los operadores deben realizar ampliaciones en las distintas capas de la red, desde las cabeceras de servicio, como los servidores de televisión, hasta la red backhaul, pasando por los nodos de la red móvil. Así que no es correcto de decir que no hay una correlación muy fuerte entre el aumento del tráfico y las inversiones en redes de telecomunicaciones, porque los operadores se ven obligados a aumentar las inversiones en el despliegue y en la gestión de red a medida que aumenta el tráfico. Creo que el impacto del coste global en toda Europa de este tráfico se ha comentado muy bien por Gonzalo. Estamos hablando de cantidades muy elevadas y nosotros pensamos que estos costes no tienen por qué estar soportados solo por los clientes finales. Los clientes finales contratan un acceso, no contratan la extensión infinita de la capacidad de la red y sobre todo no conocen el tráfico que generan ni pueden controlarlo. Luego, el crecimiento de datos no se traduce en mayores ingresos para los operadores de telecomunicaciones, pero sí que se traduce en mayores ingresos para los gigantes tecnológicos en base a un tráfico de datos cada vez mayor, pero siempre sin pagar los costes de encaminar este tráfico en la red. En contra, el modelo de tarificación de los operadores en todos los mercados europeos, pero aún más en el mercado español, se basa en tarifas planas con un precio cada vez más bajo que beneficia a los consumidores. Nosotros pensamos que este modelo es bueno, pero que quita freno a cualquier consumo y cualquier actividad de las plataformas. Entonces, hoy, desgraciadamente, la relación entre las plataformas y los operadores es tan asimétrica que no se dan las condiciones para que ninguno de los operadores pueda negociar acuerdos comerciales con las plataformas. Eso básicamente porque los consumidores consideran que los contenidos de las plataformas son imprescindibles y los operadores no pueden permitirse de no ofrecerlos a sus abonados con un buen nivel de calidad. De lo contrario, los abonados cambian de operador. Y también porque el poder de mercado de las plataformas es tan grande que representan actualmente 30 veces la capitalización bursátil de los operadores de telecomunicación de la Unión Europea. La realidad es que estamos frente a un fallo de mercado, es decir, que el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente y este fallo tiene consecuencias en todos los aspectos de la economía y de la sociedad. Primero, los agentes que introducen el tráfico de datos no son los que asumen los costes que este tráfico genera. Segundo, los agentes que introducen este tráfico no tienen ningún incentivo para controlar el tráfico que introducen. Y tercero, los operadores que gestionan la capacidad de la red no tienen los ingresos que deberían percibir para ello. En total, la falta de eficiencia en la gestión de tráfico conlleva importantes costes económicos y medioambientales y eso se resume
en que las grandes plataformas han desarrollado un modelo de negocio que ha sido muy bueno para su propio negocio, pero a costa de las empresas de telecomunicaciones. Finalmente, no podemos olvidar del todo el contexto europeo, que eso ha sido ampliamente comentado por Gonzalo, pero las redes de telecomunicaciones son imprescindibles para completar los objetivos de la década digital 2030, son esenciales para prácticamente cualquier actividad de la economía y de la sociedad y han permitido a millones de personas de quedar conectadas durante la pandemia. Los operadores en Europa han invertido 500.000 millones de euros en redes de telecomunicaciones durante los 10 pasados años. Esta cifra se comparará a la cifra de 28.000 millones de euros que ha mencionado Google anteriormente. No estamos ante la misma escala para nada. Y si los operadores no tienen los incentivos suficientes para continuar esas inversiones y preservar la capacidad de la red, eso va a tener consecuencias para la competitividad de la Unión Europea. De hecho, eso empieza a notarse en la comparación de las coberturas en la Unión Europea con otras regiones del planeta. Por ejemplo, si comparamos las conexiones de más de 100 megabits, la Unión Europea está 20 puntos porcentuales por debajo de Estados Unidos y cerca de 50 puntos porcentuales por debajo de Corea del Sur. Esta tendencia de seguir así, pues la Unión Europea corre el riesgo de quedar tecnológicamente a la cola de las economías desarrolladas. Entonces, si mencionamos un poco el informe del BEREC, entonces, el informe del BEREC es un informe preliminar que ha sido adoptado en contra del voto de países tan relevantes como España, Francia e Italia, que no hace ningún tipo de cuantificación y utiliza tráficos de hace 10 años que no tienen nada que ver con el mundo actual. Entonces, el informe del BEREC, como lo ha dicho la Comisión Europea ella misma, tiene que ser actualizado para ver la situación del tráfico y la concentración del tráfico que hay actualmente en las redes de telecomunicaciones. Sin embargo, nosotros creemos que es un tema que no es para la confrontación, sino para la colaboración. A todas las empresas, incluidas las grandes plataformas, les interesa que se invierta adecuadamente en las redes de telecomunicaciones en términos de cantidad y de velocidad. De lo contrario, verían también afectadas sus perspectivas de negocio. Por ello, pensamos que es necesario abordar el desequilibrio del poder del mercado y promover una forma de contribución directa de los grandes generadores de tráfico a los costes de la red. Pensamos que esta solución estaría en consonancia con prácticas similares en otros mercados de dos caras, por ejemplo, en el mercado de noticias y de medios de comunicación, y la discusión que vemos actualmente en realidad es un debate sobre la naturaleza de las redes de telecomunicaciones como un mercado de doble cara. Actualmente vemos que solo una cara de este mercado paga por los costes de red y creemos que la otra cara, que son las grandes plataformas, debería contribuir también, como es habitual en muchos de sus modelos de negocio. Con eso lo he soltado todo y os agradezco enormemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, os voy a tener que aplaudir a todos los intervinientes. Lo del atril es un problema de los micrófonos que, en fin. Seguimos con la siguiente intervención. Ahora plataforma, nos toca Esperanza Ibáñez. Esperanza, ¿me sigues con el problema de que te tienes que marchar? Sí, o... bueno, primero, muchísimas gracias por invitar a Netflix a participar de este debate. La verdad es que nos sentimos en nuestra casa por viejas relaciones y, de hecho, es cierto que nunca se ha debatido en IGF, quizás, ¿no?, con este título, pero precisamente fue en esta casa donde yo conocí a Maite, que con otro título hablamos precisamente de este mismo tema. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a la maravillosa Maite, que seguro muchos conocéis. Y bueno, y empiezo disculpándome porque efectivamente no me puedo quedar hasta el final de la mesa redonda por otro compromiso que teníamos previo y que no hemos podido cambiar, así que os pido a todos disculpas, incluyendo también los ponentes, que no podré terminar de escuchar las diferentes intervenciones. Y bueno, a mí me gustaría empezar, ya que Miguel también ha aportado, ¿no?, algunos datos al debate, a mí me gustaría empezar explicando qué es Netflix, ¿no? Seguramente muchos de vosotros estéis familiarizados con el servicio y conocéis perfectamente que Netflix es una empresa de entretenimiento.
Y como empresa de entretenimiento, nuestro principal objetivo es llevar las mejores historias, con independencia de dónde nazcan esas historias, a todos los rincones del mundo, a los millones de suscriptores que Netflix tiene en todo el mundo. Nuestro servicio se basa fundamentalmente en dar opciones a los consumidores, a nuestros miembros, que esos miembros puedan decidir cómo, cuándo y dónde poder disfrutar de ese mejor entretenimiento a cambio de una suscripción mensual. Tenemos, por tanto, nuestro servicio, como bien conocéis, es un servicio, un contenido que está curado, es un contenido limitado, es un catálogo y que está gestionado por Netflix, cuestión que es relevante en relación con algunas afirmaciones que se ha hecho sobre los picos de tráfico. ¿En qué se traduce todo esto, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Pongamos, por ejemplo, España. En España nosotros tenemos un centro de producción que está ubicado en Tres Cantos. Es un centro de producción que es absolutamente pionero en lo que es nuestra empresa a nivel de la Unión Europea. Y es un centro de producción que está operando como punta de lanza de innovación para muchas de las producciones que Netflix tiene en todo el mundo, hasta el punto de que toda la tecnología, nuevos procesos, nuevas técnicas que estamos aplicando en materia de postproducción se testan aquí, en Tres Cantos, para luego hacerlas escalables a todo el mundo. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos de la mano de productoras locales, de creadores locales, y porque no producimos de manera directa, siempre producimos de la mano del talento local. Y desde que se hizo la primera producción para Netflix en el año 2016, que fueron Las chicas del cable, una producción en el año 2016, hasta hoy, hasta junio de 2022, habíamos trabajado con 43 productoras diferentes, la mayoría de ellas pequeñas y medianas empresas, y un número pues, bastante considerable si tenemos en cuenta que muchas de las producciones que tenemos son series que tienen sucesivas temporadas y esas sucesivas temporadas siempre se realizan de la mano de la productora con la que iniciamos el viaje. A junio de 2022 eran ya 70 títulos íntegramente realizados en España para Netflix, rodados por toda la geografía española, que se traducen en más de 10.000 puestos de trabajo y más de 60.000 días de trabajo para extras. Al final de este año, de solo 2022, habremos lanzado 31 títulos producidos íntegramente en España, títulos que además van a estar traducidos a más de 37 idiomas en el mundo y que sirven para reforzar la marca país, la diversidad y la cultura de España. ¿Cómo disfrutan los consumidores de estos contenidos? Pues los consumidores pagan por acceder a Internet, los consumidores son también quienes generan ese tráfico, ¿no? Que al acceder a Internet, entre otras razones porque quieren acceder a estos contenidos. Este es el valor que nosotros aportamos. Son estas grandes historias, esas grandes historias que apoyamos y contribuimos a hacer realidad con un impacto tangible, social y económico, los que contribuyen a entretener a personas en todo el mundo. Esto es lo que hace que nuestros ingresos crezcan, el apostar y el invertir por esas grandes historias que, insisto, pueden venir de cualquier sitio y tenemos la fortuna de que España es una de esas grandes cunas de esas grandes historias. Si tomamos el ejemplo español y escalamos estos datos, nosotros estamos invirtiendo del orden de unos 15.000 millones de dólares en programación. Solo durante los últimos 5 años hemos invertido más de 4.000 millones de euros en producciones a lo largo de Europa, generando miles de puestos de trabajo. Y además de ello, además de la inversión que hacemos en este contenido, durante los próximos 3 años contribuiremos a obligaciones culturales y tasas europeas en más de 1.500 millones de euros, lo que a su vez redunda en el desarrollo y el florecimiento de la industria creativa de la región. ¿Por qué cuento todo esto? Porque aquí vuelvo a un punto que señalaba Miguel. Nosotros entendemos que la relación con los operadores de telecomunicaciones es una relación complementaria. Nosotros invertimos toda esta parte en los contenidos y en crear esas mejores historias y la relación
con las empresas que también están en este panel es una relación complementaria. ¿Que servicios como Netflix dependen de las redes para poder distribuir esos contenidos? Indudablemente, indudablemente. Para que esos contenidos se distribuyan con la mejor calidad y de manera más eficiente a nuestros miembros en todo el mundo, necesitamos a las redes de comunicación, a los operadores de telecomunicaciones, y ello favorece también una mayor audiencia para las empresas de telecomunicaciones. Al final, más personas quieren pagar al acceso a Internet porque, como decía Miguel, esos contenidos están disponibles y somos nosotros los que financiamos esos contenidos. Desde nuestro punto de vista, se trata de un círculo virtuoso que ha dado lugar a un modelo de cooperación entre servicios como Netflix y proveedores de servicios de telecomunicaciones. De hecho, para contribuir a que nuestros contenidos se distribuyan de manera eficiente y con la mejor calidad en todo el mundo, desarrollamos una tecnología que es la tecnología de Open Connect, que es Content Delivery. En esa tecnología hemos invertido desde 2011 más de 1.000 millones de dólares precisamente para acercar los contenidos a nuestros miembros, evitando que esos contenidos tengan que viajar, ¿no?, durante largas distancias y contribuyendo así a mitigar la congestión de las redes. En total son más de 18.000 servidores que contienen nuestro contenido en más de 6.000 localizaciones diferentes en multitud de países del mundo. Más allá de ello, invertimos también en tecnología de codificación y de compresión, lo que permite distribuir el vídeo utilizando cada vez menos datos. En resumen, y por no extenderme más, nosotros vemos que el valor hacia el consumidor, ¿no?, que accede a la red, a Internet, está precisamente en la inversión que hacemos en contenidos y en asegurar que esas grandes historias que pueden venir de cualquier sitio se produzcan y lleguen a esos suscriptores en todo el mundo. En la tecnología, en la inversión en tecnología que nosotros también hacemos para distribuir de manera más eficiente el contenido, en esa tecnología de Content Delivery, en esa tecnología de compresión, en esa tecnología de codificación. Y entendemos que la vía más eficiente para seguir prestando el mejor beneficio también a los consumidores es seguir apostando por el enfoque colaborativo en el que hemos venido trabajando hasta el momento con las empresas de telecomunicaciones, que, insisto, consideramos fundamentales también en esta arquitectura de la que todos somos parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Esperanza. Pasamos la palabra ahora a otro operador de telecomunicaciones, David Sola, de Vodafone. Cuando quieras, David. Pues nada, muchas gracias también. Yo también pienso que es muy positivo que tengamos estos debates y que además que es un momento idóneo para tenerlo, porque estoy convencido de que en las telecomunicaciones, como en muchas otras cosas, y en concreto en clave muy europea, pues estamos un poco en el inicio de una etapa distinta y de un tiempo nuevo, ¿no? En muchas cosas probablemente con mayores amenazas y mayor incertidumbre, pero claramente un tiempo nuevo. Yo, si lo tuviera que, por no repetirme o tratar de apoyarme un poco en lo que se ha dicho y no repetir los argumentos ya hechos, voy a intentar matizar un poco o apalancarme en lo que ya se ha dicho por los distintos ponentes. Y si tuviera que hacer un resumen muy burdo de lo que hasta ahora hemos dicho unos y otros, lo que diría es, me da la sensación de que hay bastante consenso de operadores y plataformas de que hay un problema, de que en general sí que se vislumbra un problema de inversión y de sostenimiento de las redes, sobre todo mirando hacia adelante, pero un poco la postura de las plataformas es, a mí no me mires, ¿no? Podríamos decir, el problema está ahí, pero bueno, yo ya hago esto, ya hago lo otro y a mí no me mires. Yo que voy a intentar explicar desde una lógica de operador, que es la nuestra que tenemos, porque igual sí que puede tener sentido mirarles a ellos y sí que puede ser una decisión en un momento dado razonable, incluso inteligente, que sí que les miremos a ellos, ¿no? Entonces, yendo un poco de factores, digamos, de menos controvertidos a más controvertidos, yo lo que diría es que es obvio, yo creo que estamos todos de acuerdo, que la conectividad es un factor clave de desarrollo y competitividad. En general lo ha sido hacia el pasado y todo tiene pinta que lo va a seguir siendo.
Yo creo que en los últimos años, y en particular en España, los operadores han invertido fuertemente en dotar a España de unas infraestructuras digitales de primer nivel. Hemos sido un país líder en 3G, en 4G también, en el desarrollo de la fibra. Todas esas infraestructuras están ahí y por primera vez, que también hablábamos de eso esta mañana, pues ya no está tan claro que vayamos a ser líderes mirando hacia el futuro en el 5G y en las tecnologías nuevas que han de venir, porque el sector de las telecomunicaciones se encuentra en una situación pues objetivamente difícil, ¿no? Difícil y de una rentabilidad y un retorno de las inversiones muy bajo, incluso negativo, que hace muy difícil el que los capitales se dediquen ahora mismo o se fijen en España para invertir en infraestructuras de telecomunicaciones, ¿no? Que sería lo que todos los que estamos aquí y los que estamos aquí arriba también de uno y otro lado desearíamos, ¿no? Y decíamos, eso es así por distintos factores, no solo por el tráfico o por las plataformas o tal, eso es así porque hay una industria que se ha apostado mucho por un modelo de fragmentación muy grande y de un modelo de competencia de muchos operadores y de acceso a la infraestructura casi para cualquier player, que ha propiciado precios muy bajos para el consumidor, pero también nos ha llevado a una situación de gran fragmentación y de muy poca rentabilidad. También es verdad, que lo decíamos esta mañana, que hay un marco fiscal y regulatorio pues, realmente exigente para los operadores y que hace que no estén esas cargas que sufren las telecomunicaciones no estén ligadas a su valor de mercado, hasta el punto que decíamos, el espectro, que es la materia prima del operador, pues paga unas cuotas fijas o incluso creciente por la acumulación de bandas y en nada está ligado a la reducción de ingresos tremenda que ha tenido el sector en los últimos años, ¿no? Está totalmente descontado. Pero aparte de esos factores, también hay un factor que es el que hablamos hoy aquí, que es el del crecimiento del tráfico. O sea, coincide que al mismo tiempo los operadores cada año tienen que invertir muy fuertemente en incrementar su capacidad para cursar un tráfico que crece y crece cada año, porque como consumidores y como usuarios de Internet cada vez necesitamos pues, más servicios y demandamos más capacidad. Por cierto, unos costes de red que a menudo a veces reducimos a los costes de capacidad o de transmisión, pero hablamos de más de eso, hablamos también de la red de acceso, es decir, cualquier operador móvil, como los que estamos aquí, todos los veranos tenemos que invertir cantidades muy sustanciosas en asegurar que todo el litoral español o todos los pueblos de España tienen un nivel de calidad mínimo, porque allí hay una explosión de demanda, porque como usuarios nos gusta conectarnos y teletrabajar usando Teams o Zoom, o a nivel privado usar Instagram o ver Netflix o lo que sea, ¿no? Que son plataformas y servicios que nos dan un gran valor, pero implica que los operadores, que tenemos un compromiso con los usuarios de que tengan tarifa plana, de que se conecten allá donde están en el territorio nacional, dimensionarnos e incrementar nuestras capacidades para que todos esos servicios sean posibles. Y eso lo haces sabiendo que tu cuenta de resultado de ese mes o del mes siguiente no se va a incrementar un solo euro, para dar servicio a tus clientes, simplemente que se puedan conectar a todos esos servicios. Entonces, es obvio que ese crecimiento del tráfico pone una presión enorme en los operadores en un contexto de ingresos decrecientes o planos, y que eso hay que tenerlo pues, muy, muy en cuenta, ¿no? Y entonces lo que se propone aquí con toda esta iniciativa tampoco es una gran revolución. Lo que se propone, ni un cambio también que cuestiono de todo el modelo de gobernanza de Internet. Lo que se propone es concretamente que los 5 o 6 gigantes de Internet y macrocorporaciones que cursan hoy por hoy el 55% del tráfico que se cursa en Europa, y que podemos tomar como dato también porque no pensamos que España sea muy distinto, tengan una contribución mirando a futuro hacia esas infraestructuras que hay que construir, porque todo tiene pinta que en el modelo que estamos, si no hacemos nada, vamos a tener un retraso. Esas infraestructuras no se van a hacer o se van a hacer de una manera mucho más lenta de las que vamos a disfrutar o de las que van a disfrutar en otras geografías o en otros mercados. Entonces, la cadena de valor
desde luego hablamos aquí de la colaboración, la interdependencia, yo creo que es obvio, el debate de si te conectas para ver algo y para ver algo necesitas conectarte, eso es obvio, pero lo que hay que hablar es que es una cadena de valor que, digamos, 20 años ya después del nacimiento de Internet es brutalmente desequilibrada. O sea, aquí hablamos de cualquier operador europeo, hoy por hoy, estos son datos que son fáciles de coger y probablemente como inversores algunos lo habrán sufrido. Un operador de telecomunicaciones europeo lo normal es que haya tenido una dilución de su valor bursátil y de lo que vale de mínimo un 60 o un 70% en los últimos 10 años. Podemos coger cualquiera. Casi todos cumplen lamentablemente esta lógica. Al mismo tiempo, las empresas de las que hablamos aquí son grandes corporaciones que están hoy, la mayoría de ellos, en el top 10 de compañías mundiales por capitalización bursátil. Pero no del sector digital o del sector tech, hablamos mundial, por encima de petroleras, de automovilísticas, banca, lo que quisiéramos, ¿no? O sea, hablamos de las corporaciones más poderosas del mundo y que han tenido una evolución de valor por sus propios méritos, por el valor que otorgan, etcétera, absolutamente formidable en los últimos 10 años. Entonces, esa cadena de valor, hoy por hoy, está más desbalanceada que nunca. Entonces, es ahí donde se propone decir, oye, valdría la pena proponer un mecanismo para que esto se equilibre un poco y para pedir una contribución que revierta en última instancia en el que Europa no arrastre un retraso en términos de sus infraestructuras digitales. Entonces yo, como conclusión, o la lógica nuestra es que Europa en muchísimas cosas ahora se está replanteando sus políticas, lo está haciendo desde luego en defensa, pero también en energía, hablando de la dependencia europea que teníamos, en el tema de los chips. En Europa se decidió que no hacía falta que se fabricaran chipsets en Europa. Ahora pues, parece que nos hemos dado cuenta que es algo que hay que replantearse. Esto es un tema parecido también. Más allá de las operadoras, de las plataformas, Europa, como ciudadanos y los responsables políticos, se tienen que plantear en este momento, frente a ese más que evidente retraso tecnológico que podamos tener en las infraestructuras, ¿vale la pena un mecanismo de este tipo que haga que haya una contribución por parte de los operadores? Pues nosotros pensamos que claramente sí, y que para nosotros se habla mucho de esto del first share, de cuál es la contribución justa. Para nosotros no solo es una contribución justa, sino que pensamos que es razonable y pensamos también que desde una lógica de ciudadanos puede ser incluso una decisión inteligente a nivel geoestratégico para el continente europeo. Muy bien, muchas gracias, David. Pues ya cerramos esta primera ronda con José Luis Zimmerman, representante de Meta, Facebook, Meta. Adelante, José Luis. Gracias, Jorge. Yo voy a ser muy breve, te voy a facilitar porque ya prácticamente poco puedo aportar. Felicitar, obviamente, al IGF por la oportunidad de debatir este tema, que me parece igualmente oportuno, y por intentar poner algún dato que no se haya puesto sobre la mesa, porque no puedo estar más de acuerdo. Al final, este es un tema desde el minuto uno, creo que hemos tratado este tema de industria. Es un tema en el que creo que hay un reconocimiento por este lado de que hay una situación estructural que exige cambios, que exige acciones, obviamente no las que se están planteando ahora mismo, pero desde luego sí que no puedo estar más de acuerdo en que aquí hay que garantizar la sostenibilidad de todo esto, porque nos jugamos mucho y es gran parte, ¿no?, del valor económico, ¿no?, que esta sociedad o que vamos a generar de aquí a los años venideros. No puedo estar más de acuerdo, esto es una discusión antigua. Creo que en el momento en que se planteó esta discusión en el 2012, pues fueron las mismas cuestiones también fueron respondidas. Lo que ha cambiado ahora, como decía David, como decía Gonzalo, también es que hay un incremento en el tráfico. También, obviamente, hay una presión, política por cumplir con ciertos objetivos, ¿no?, que se han marcado para la década digital. Desde mi punto de vista, ninguno de estos dos elementos confieren una situación distinta a la que había en 2012 en relación a si esto es o no es un fallo de mercado. Yo creo que ahí no debería, o al menos desde nuestra opinión, ninguna duda, y incidir de nuevo en la complementariedad de los servicios de estos negocios en los que nos necesitamos mutuamente, ¿no?
Pero aquí una curiosidad que yo voy a poner sobre la mesa porque se han dicho varias cosas. Una cosa que acaba de comentar David que me llama mucho la atención porque ha hablado de la capitalización bursátil, ¿no? De las empresas. Yo soy el último en hablar, ¿no? De que haya capitalización bursátil, porque para que es una idea, la pérdida de capitalización bursátil de la compañía que represento equivale a esa cifra de inversión de los operadores en 10 años, acaba de comentar Cristian, ¿no? Esto que vaya por delante. No lo digo para poner el ejemplo de Meta como no sé si, intentando llorar nuestras penas, ¿no? Sino que al mismo tiempo que tenemos esa pérdida de capitalización bursátil, esa pérdida de confianza de los inversores, somos al menos para mi conocimiento y públicamente la compañía que más está invirtiendo en CAPEX para construir esa siguiente generación de Internet que antes comentaba Gonzalo, que es el metaverso, ¿no? En esta carrera, en las múltiples empresas con las que colaboramos, es Telefónica. En toda esta inversión o en todo este volumen de CAPEX, gran parte de esto, como decía antes también Miguel, están las infraestructuras. Nosotros acabamos de conectar conjuntamente con la colaboración de otro operador un cable submarino en Barcelona, que tendrá otra conexión en España. Este cable submarino da conexión de Internet, insisto, no solo somos nosotros, sino que es un consorcio de 6 compañías, entre las que está también Vodafone, a todo el continente africano. Entra por el canal de Suez y da servicio a más de 3.500 millones de personas, porque también va a dar servicio a Oriente Medio, ¿no? Vamos a conectar un tercer cable submarino que hemos anunciado, que también conectará a Estados Unidos con España a través del norte, ¿no? Con estos 3, más las inversiones que ha realizado Google por España, desde nuestro punto de vista, insisto, estos son datos que deberíamos contrastar, van a pasar el 70% de los datos entre Estados Unidos y Europa. A esto hay que unirle, de la misma manera que Google, centros de datos. Antes Cristian ha hecho nosotros en nuestro caso hemos anunciado un centro de datos en Talavera de la Reina. Antes comentaba Cristian, primero porque ha comparado la inversión de las operadoras con la inversión que hemos hecho en las plataformas, ¿no? Hay una diferencia notable, ¿no? Pero luego después ha vuelto a dejar que esto es un mercado de dos caras en el cual una parte no contribuye, lo cual esto que está por todas partes es notoriamente, lo tengo que decir, falso. O sea, esto no es decir la verdad, ¿no? Otra cosa es que empecemos a debatir con datos sobre la mesa sobre si esta contribución es justa o injusta, pero a lo mejor esto es lo que debemos empezar a contribuir, ¿no? De acuerdo, fíjate, hay que asumir el informe de BEREC. Oye, pues hay 3 organismos de competencia europeos que no están de acuerdo ya, pero hay otros que sí. Aquí, por lo menos, lo que se pone encima de la mesa es que hay elementos para la discusión. Esto no es sota caballo rey, esto no es blanco sobre negro, negro sobre blanco, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una situación que es histórica, estructural en el mercado de las telecomunicaciones. Por supuesto que hay que abordarlas, pero desde el marco de una solución, yo creo, que de industria o de una industria complementaria, ¿no? Y creo que es el momento de hacerlo, porque si no es verdad, y aquí coincido con David, nos jugamos mucho, ¿no? Hay iniciativas legislativas también puestas sobre la mesa que nosotros apoyamos completamente en parte de su planteamiento, como la Connectivity Investment Act, ¿no? que lo que hace básicamente es eliminar, ¿no?, elementos burocráticos, ¿no?, para el desarrollo de la industria de telecomunicaciones, que no podíamos estar más de acuerdo. Hay otros elementos de ahí que quizás no son tan favorables, entendemos, para esto. Pero sí que se tienen que dar esos pasos para que todo esto se resuelva y para que, como se ha dicho aquí, este mercado sea sostenible, porque es capital para el desarrollo de la sociedad digital. Muy bien, muchas gracias. Oye, estoy muy contento, que lo sepáis, por 2 razones. La primera es porque parece que el problema lo habéis planteado, o sea, que está muy identificado por parte de todos. Yo creo que eso es un elemento, y yo creo que lo habéis expuesto cada uno desde su posición de manera clara. Y lo segundo es porque ha funcionado bastante bien esto de operador, plataforma y tal, contestando. De todas formas, antes de pasar a preguntas del público, me gustaría daros una oportunidad a que quiera, 3 minutos, 4 minutos, vamos a decir, de contrarrestar o complementar su posición, ¿de acuerdo? No más de 2, 3 minutos, si es que queréis, aunque a mí me ha parecido que
que las posiciones están claras, pero si queréis algún argumento, porque he visto que al final algún argumento queréis hacerlo. ¿Alguno más? Gonzalo levanta la mano. Yo creo que más interesante sobre las preguntas quizás del público, ¿no? Sí, no, pero vamos a hacer una ronda, vamos a decir, si queréis lo dejamos en plataforma, operador plataforma, pero si ha quedado alguna cosa, no se entiende que lo dé, pues dígase, ¿no? Yo sí quería añadir algo, quería decir, también es verdad que ha habido un informe de BEREC que inicialmente pues negativo hacia la pretensión de los operadores y tal. Es obvio que esto es un tema que rompe un poco las costuras de lo que ha siendo la reglamentación de este sector los últimos 20 años. De ahí por lo que yo decía que yo creo que en esto, como en tantas otras cosas, es necesario un tiempo nuevo y de replanteárselo y aclarar también por los que nos están viendo y tal, no sé en qué medida todo el mundo lo sabe, que en cualquier caso es un tema que previsiblemente va a haber una consulta pública a nivel europeo y que es un tema en el que, al margen ya de lo que opinamos operadores y plataformas, los responsables políticos van a tener que enjuiciar desde una lógica ya un poco de la ciudadanía y desde la industria europea de qué es lo más conveniente para nosotros, ¿no? Miguel, un minuto. Sí, no, yo justamente era sobre este tema, ¿no? Efectivamente, a mí me gustaría hacer una aportación también constructiva. El diagnóstico lo compartimos. Hemos dicho que estamos por la sostenibilidad del sector, que hay muchos elementos estructurales que habría que estudiar y eso es justamente las dos, tres cosas que pedimos. Nosotros nos unimos, en este caso no es Big Tech contra el resto de Internet, es más bien Big Telco porque suelen ser las macroempresas que también son operadoras las que están contrastando sus posiciones contra el resto de los actores. Por eso hay que tener prudencia y eso es lo que están pidiendo 9 países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, 40 eurodiputados, organizaciones de consumidores, la Organización Europea de Consumidores, BEUC, 35 organizaciones de la sociedad civil, ha dicho, vamos a tener cuidado porque el modelo de Internet funciona, estúdiese exhaustivamente, no podemos contemplar un cambio en el modelo sin que no haya datos y hechos irrefutables de que lo merece, estúdiese, escúchese a todo el mundo, a todos los actores, hágase una consulta pública entre ellos y luego veremos si realmente se justifica o no algún cambio al respecto y cuáles son las medidas a aportar. Así que en ese sentido yo creo que es muy buena noticia que haya puntos en común entre el entendimiento de la situación estructural y yo creo que ahora lo que toca es hablar, debatir, dar datos y con eso las instituciones que digan lo que creen que tiene que pasar, ¿no? Gonzalo. Bueno, igual que ha habido un grupo de parlamentarios europeos y de países miembros de la Unión Europea que han dicho que hay que mirarlo y que no hay ningún fallo y demás, ha habido otro grupo de países y otro grupo de parlamentarios que precisamente ha dicho lo contrario. O sea que, bueno, ahí cada uno tenemos nuestros argumentos. Pero querría un poco, tomando las palabras del responsable de conectividad de Meta, dice que los servicios del metaverso van a requerir una capacidad de las redes que ahora mismo no existen. Y que las redes tienen que evolucionar para mejorar la latencia, para mejorar la capacidad, para mejorar las prestaciones de las redes y que ninguna compañía va a poder hacer esto solo. Eso lo ha dicho Meta. Y es verdad que las compañías, los proveedores de contenidos, las OTTs o como queramos, los proveedores de servicios a través de Internet están invirtiendo en CDNs, están invirtiendo en cables submarinos. Pero estas inversiones no nos reducen a nosotros las necesidades de inversión principalmente, y es lo que yo decía, en las redes nacionales, tanto en la parte de acceso como en las redes troncales de las redes nacionales. Por mucho que ellos inviertan en esos 3 segmentos de la red, nuestras redes en estos segmentos no ven reducidas las necesidades de inversión. Y lo que nosotros estamos diciendo es que nuestros ingresos siguen constantes o cayendo y que cada vez tenemos que invertir más para poder proporcionar esos servicios. Y esta es una necesidad que tenemos que resolver. Y por eso decimos que lo que estamos demandando es que nuestros ingresos, que estos agentes que utilizan estas redes, que participen y que contribuyan a la generación de ingresos y a la sostenibilidad de estas redes. Y es fantástico que ellos inviertan, pero sus inversiones no son sustitutivas, no reducen nuestra capacidad, nuestra necesidad de inversión. Y por eso es la demanda del sector. Muy bien, yo creo que están las posiciones claras y ahora sí que pasamos al... Ay, perdona. Entonces tienes que venir para acá. Micrófono. Pues... No, directamente, no, habla. sí, Habla. pues... Póntelo en la boca, perdona, más cerca. Vale, sí, perfecto. Ok, yo
Yo creo que está muy bien que se reconozca la existencia de este problema, pero creo que hay que definir el ámbito exacto del problema. Porque hablar de toda la economía de Internet es útil, pero no ayuda a focalizar sobre una problemática que está exclusivamente basada sobre las redes de telecomunicación. El problema es muy sencillo. Tenemos 50 a 60% del tráfico que pasa en nuestras redes sin ninguna contrapartida económica. Y este modelo no es sostenible para un operador de telecomunicación que despliega red, que invierte en incrementar la capacidad del tráfico y que necesita invertir en futuras capas tecnológicas. Hay que encontrar una solución. Cuando yo, como operador alternativo, necesito utilizar las redes de Telefónica para servicios que o bien son sustitutivos o bien son complementarios, pago por el uso de esta red. Pago por estar en las salas de Telefónica, pago por la energía de Telefónica, pago por alquilar líneas de Telefónica, y eso es un modelo que es normal. Cuando las grandes plataformas utilizan nuestras redes, y estoy de acuerdo que las actividades son complementarias, y estoy de acuerdo que nos necesitamos unos a otros, no contribuyen a sufragar los costes de este 50 o 60% del tráfico que pasa en nuestras redes. Y eso abarca prácticamente 100% de la problemática de este debate. Muchas gracias, José Luis. 30 segundos si quieres utilizar y ya pasamos al público. Me has pillado, hubiese dicho muchas, pero... si no lo quieres utilizar, ningún problema. Estaba pensando, bueno, todo esto obviamente va a evolucionar y tenemos en el futuro, digamos, quizás más largo plazo, por ejemplo, la figura de los coches autónomos, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, en este contexto y con este planteamiento que estamos aquí, en el caso de que se popularicen y la gente empiece a utilizarlos, ¿qué vamos a cobrar a Peugeot, a Renault, a todas estas compañías por todo esto? Mira, ahí queda la pregunta. Vamos, tenemos 10 minutos y siempre podemos hacer unos cuantos más. A ver, tenéis ahí pasar por aquí, que veo poco, la verdad. Adelante. Oye, si podéis identificaros, por favor, nombre. En tu caso no hace falta, pero bueno, para que te escuchen. Aquí hay mucho joven que no me conoce. Yo soy Amalia Pellegrín, trabajo en la METIC. Y bueno, la verdad es que soy uno de esos agentes que el año que viene probablemente tengamos bastante que decir en este debate. Me ha parecido muy interesante. Creo que todos vosotros habéis dejado claro vuestro planteamiento. Las circunstancias son muy complicadas. Estamos también hablando a nivel europeo. Yo, como soy un poco agua la cebolleta, como se decía esta mañana, estaba escuchando el planteamiento, pido disculpas porque obviamente no es comparable, pero me estaba acordando de hace muchos años cuando una determinada comunidad autónoma impuso a los operadores de telecomunicaciones el pago de una tasa por el transporte por banda ancha para sufragar contenidos de empresas, de contenidos de su comunidad autónoma que por X circunstancias no resultaba rentable. Y aquí, en el fondo, y estoy simplificando muchísimo, estamos hablando hay un sector que está viviendo una presión muy grande, que la viene viviendo durante muchísimos años y que conozco muy bien porque también la he vivido, que lo que en el fondo está diciendo es que necesitan una contribución de un tercer sector que utilizan sus redes, efectivamente, pero por un problema que no están generando ellos, sino porque es un servicio que demandan los clientes, los usuarios. Entonces, creo que es un punto de debate que creo que merece ser tenido en cuenta y me gustaría también un poco saber vuestra opinión. Operadores, entiendo que esto va a los operadores. ¿Alguno quiere contestar? Bueno, yo creo que más allá de... Ya nadie aquí ha hablado ni de culpa, si es culpa o no es culpa. El hecho es que hoy por hoy, si pensamos en lo que tiene que pasar, es deseable acometer una serie de inversiones por delante, en gran medida también para dar cabida a ese tráfico que en un porcentaje muy alto lo suponen estas 5 o 6 empresas, y esas inversiones tiene pinta que o no se van a dar o se van a dar a un ritmo mucho más lento del esperado. Entonces, a la hora de enjuiciar esta solución, no es la única. Yo no creo que esto sea lo único que necesita el sector de las telecomunicaciones, ya lo hemos dicho antes, pero puede ser
un buen instrumento para mercados europeos para este momento, sobre todo porque tampoco hay demasiadas alternativas, ¿no? La alternativa es, bueno, la estructura de mercado, sí, bueno, eso irá, pero irá lento. La otra parte de la cadena son los usuarios. No parece muy planteable en este momento el pedir un mayor esfuerzo de remuneración por ese lado. Y entonces el número de opciones que hay son bastante limitadas. Entonces esta puede ser un instrumento válido, útil y pragmático para un fin concreto, que es plantear el próximo quinquenio, la próxima década en cuanto a las inversiones, ¿no? Entonces yo lo vería más en términos de qué puede ser más pragmático y más práctico para la ciudadanía europea en los próximos años, más allá de quién es culpa o no, que no sé si aporta mucho. Tenéis todas las manos, venga. Yo, bien, Yo. sí. Primero. Simplemente una puntualización con lo que acaba de decir David, que a mí me parece pertinente. Dice, creemos que es una de las alternativas, pocas alternativas hay en una circunstancia. Y aquí, volviendo a uno de los argumentos clave para justificar un fee, una tasa, lo que sea, es que hay un fallo de mercado. Entonces, si David mismo está diciendo ahora mismo, bueno, es que no hay muchas alternativas en esta solución y por eso proponemos esta. Ese no es el argumento para un fallo de mercado. Es decir, tenemos que ser... Por eso creo que lo que falta aquí es un mayor debate, lo que falta aquí más datos encima de la mesa para justificar aquella acción que se va a proponer. Pero esto obviamente es un poco a tenor de lo que, a raíz de lo que acaba de comentar David, ¿eh? Sí, yo en ese es que creo que también se ha puesto el acento sobre un punto importante, que es el rol de los consumidores y de los usuarios, ¿no? Uno de los mitos, el primero que decía que he tratado de mitificar es el del aprovechamiento de una parte. Creo que hay un consenso sobre que hay un círculo virtuoso y una relación de interdependencia beneficiosa. Hay otro que es el de las plataformas usamos vuestras redes de terminación. Las plataformas no son las que usan la red de terminación, son los usuarios los que demandan esos servicios a la plataforma. Si un usuario no le da el botón y no pide un vídeo en YouTube o una película en Movistar TV o una serie en Netflix o unas redes sociales de Instagram, no hay tráfico de datos. Por lo tanto, es el usuario quien, por cierto, ya paga a las operadoras por esa conexión, ¿no? Yo creo que eso es más fácil quizás con un ejemplo, ¿no? Que tú hablabas de José Luis de los coches, ¿no? Yo me voy al ámbito energético. Esto es como si se planteara que las empresas energéticas cobraran de los fabricantes de electrodomésticos porque un usuario usara, por ejemplo, una nevera. El usuario ya está pagando una tarifa mensual a la empresa energética. ¿Se le va a pedir también al fabricante de la nevera que por el consumo del usuario contribuya? Pues esto es lo que se está planteando aquí, ¿no? Al menos en el ámbito energético no ocurre, ¿no? Ojo que las eléctricas son la red de transporte, no sé si es un buen ejemplo porque los usuarios pagan por la red y las eléctricas también, o sea, las redes, los gastos de red son compartidos, ¿no? Pero yo creo que no es un buen ejemplo. Creo que el caso de las eléctricas es completamente distinto. Ahí no hay un mercado doble cara. Aquí tenemos un mercado doble cara donde nosotros proporcionamos la red y por un lado se benefician los usuarios y por otro se benefician los proveedores de contenidos. En el mercado energético los vendedores de equipos venden su equipo y el usuario, dependiendo del consumo que él haga, genera un gasto eléctrico del cual en ningún caso se benefician los proveedores de equipos. Aquí hay un incentivo en los proveedores de contenidos de incrementar el tráfico y nosotros cada vez tenemos más gastos y no tenemos más ingresos. En el caso de las eléctricas, los clientes finales pagan todo el consumo energético, no hay tarifas planas, cada vez pagan más y los proveedores de los equipos eléctricos no tienen nada que ver, no influyen en que se genere un mayor consumo y no se benefician de que haya un mayor o un menor consumo de energía. En el caso nuestro, los proveedores de contenidos sí se benefician de los incrementos de tráfico y el modelo de doble cara, claramente, tú dices que no tiene nada que ver. Bueno, en el caso, hay un modelo de doble cara donde nosotros decidimos que queremos a otros agentes que se benefician, igual que, por ejemplo, en el App Store tienes, por un lado, los que hacen las aplicaciones y los consumidores, que ambos pagan al App Store, o en Airbnb tú tienes a los que alquilan las viviendas o los que ponen las viviendas, ambos pagan al marketplace,
O lo mismo en multiplicidad de mercados de doble cara. Ambos lados pagan. Entonces nosotros decimos, oye, tenemos un problema porque cada vez tenemos más gastos, tenemos que hacer inversiones y los ingresos no suben. Tenemos dos opciones: o subir el precio a nuestros clientes finales o que nos paguen los generadores de contenidos. ¿Estamos optando por que nos paguen los generadores de contenidos? ¿Y cuál es el fallo de mercado? Pues básicamente que deciden que no quieren pagar y que no están dispuestos a asumir esa parte del servicio que nosotros les demandamos. Ese es el fallo de mercado. Gonzalo, nosotros... Adelante. Sí, solo para complementar un poco esta discusión. Como lo he dicho antes, los usuarios no saben lo que piden. Piden un servicio, piden disfrutar de un equipo o de un contenido, pero no tienen ni idea del tráfico que este contenido va a generar. Si un usuario quiere un servicio en SD o en HD o en 4K, únicamente elige la percepción que él va a tener en su casa, pero nadie sabe dentro del mundo de los consumidores cuál va a ser las consecuencias en la red. Pero esas consecuencias sí que están monitorizadas en los grandes proveedores de contenidos. Por eso son ellos, efectivamente, que generan y provocan el incremento del tráfico dentro de las redes de telecomunicaciones. Y estoy de acuerdo con los intervenientes anteriores sobre las comparaciones con el mundo de la energía, porque en energía hay muy poco espacio para tarifas planas. Hay un gran espacio para una triplicación, una cuadruplicación de los precios, y todo efectivamente se factura por volumen, pero no hay nada comparable como en el sector de las telecomunicaciones, donde todo se paga por tarifa plana. Vamos cerrando. Antes de nada, ¿hay alguna pregunta más? Vamos a pasar, si os parece. Vale. Yo creo que los argumentos ya se van repitiendo. Hola, buenas. Soy Juan, soy alumno de BETIC. Y yo tengo una duda. Aquí se ha planteado que un poco el origen de todo el problema es el aumento del tráfico en Internet, que en gran medida es pues, por el vídeo en streaming bajo demanda y demás. Y yo me preguntaba, viendo el modelo de consumo actual, que pues, está basado en televisión, smartphone, tablet y demás, ¿por qué ni siquiera se plantea en este tipo de debates el hecho de la ambición que hay hoy en día? Porque hoy en día en el sector pues todo el mundo se llena la boca con el 4K, 8K, el HDR y demás, y realmente en estos debates no se plantea el hecho de si es necesario esta ambición de tanta resolución y demás, porque si por ejemplo durante un año o durante el tiempo que sea, todo el contenido de una de estas OTTs como Netflix, como HBO o como Amazon Prime se consumiera en vez de en 4K en HD, el usuario realmente notaría la diferencia y realmente pues, el coste de las redes se ahorrarían millones y millones, ¿no? ¿Por qué no merece la pena esto o por qué ni siquiera se plantea? Tendría que contestar Esperanza, pero no está. ¿Alguno queréis contestarle? Bueno, yo tomo... Esperanza ha dicho ante un dato que nosotros, como sabéis, Google también... YouTube es parte de la familia Google y, por tanto, tenemos algunas medidas innovadoras que van en la línea de lo que ha dicho Esperanza. Estamos invirtiendo muchísimo en mecanismos de codificación y de compresión de los datos, porque efectivamente creo que hay que fomentar una cultura de consumo responsable digital, que efectivamente, quizás por los modelos que han prevalecido, se ha ido a otra tendencia, pero ahora todos nos encontramos con la certidumbre de que para asegurar una sostenibilidad en el modelo hay que ser más responsable como consumidor digital. Y eso implica a todos, en la forma en que hacemos la gestión de los datos, el consumo, el transporte. Yo creo que todos los actores de la cadena de valor de Internet tenemos que hacerlo, ¿no? En el ámbito del vídeo, me consta que los proveedores de contenido ya lo están haciendo. Obviamente es un inicio, se tendrá que seguir, pero hay una dirección en ese sentido. Yo, por terminar la intervención, creo que va a ser la última, que Jorge me deje hablar, pero ya que nos ha gustado lo de la energía, y me voy a ir a lo que José Luis planteaba de los coches sobre la demanda, ¿no? Fijaros qué pasaría si todos los que tengáis coche y circuláis por autopistas, cuando vais a pagar el peaje,
en ese momento no solamente se te cobra como conductor, sino que se le cobra al fabricante de automóviles, ¿no? Entonces, ese doble pago es el que nosotros planteamos que es cuestionable. Ojo, yo insisto en lo que dice José Luis, es cuestionable. Necesitamos datos que hablen de cuál es la correlación entre el aumento de tráfico y los costes de red. Porque a lo mejor es un aumento marginal, como ha hecho la hipótesis de Berec, o a lo mejor no, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que es animar a que este debate, no es solamente el que estamos teniendo aquí, sino el que se está haciendo en escala europea, incluso ya internacional, Jorge, porque también Estados Unidos, ¿verdad?, y Asia están debatiendo al respecto, se tendrá que, aportando todos los datos, darnos cuenta de cuál es un dimensionamiento consensuado del problema y entonces ver cuáles son las contribuciones y los efectos, ¿no? Mientras tanto, yo creo que es un poco prematuro tomar una posición tan definida como la que se está escuchando hoy aquí, pero en ese sentido nosotros estamos absolutamente por la labor de ser parte de ese debate y por aportar también un poco a la solución, ¿no? Vamos cerrando. ¿Algún operador último? No, ya plataforma ha tocado operador. Venga, y cerramos. Sí, no, yo lo que diría es que la tesis, estoy de acuerdo que hay que esperar, que esto va a ser un proceso formal y que tiene sentido que sea así, se escucha a todo el mundo y se analice y demás, pero aquí la tesis es que el fallo de mercado está en el que la cadena de valor está tan desequilibrada que una de las partes ya no puede invertir o no tiene pinta de que vaya a invertir al nivel necesario. Es como si en el caso contrario nos dijeran estos señores que han llegado a tal punto de deterioro de su propia rentabilidad que ya no van a invertir en nuevas producciones o que no van a poder invertir en nuevos servicios. Si eso pasara, diríamos, bueno, ahí se está quebrando, hay un desequilibrio ya que tiene consecuencias. Es de lo que estamos hablando aquí. Hay la tesis de que empieza a vislumbrarse un desequilibrio que impide afrontar el reto inversor que queremos como europeos en términos de redes de telecomunicación. Y es lo que se pretende atajar intentando intervenir en esa cadena de valor que en los últimos años ha ido cada vez a un desequilibrio mayor. Muy bien. Oye, yo os quiero felicitar porque la verdad es que las posiciones están muy claras y han quedado expresadas, digamos, de manera muy precisa. Y además va a haber otras ocasiones, o sea, lo que no tenemos ninguna duda. Yo, claro, me felicito de haber sido el foro de gobernanza, el primer lugar en España donde ha empezado esto, y no tengo otra cosa que deciros que me encantaría que dentro de un par de meses o así repitamos, no sé si me explico. O sea, yo desde el foro de gobernanza me ofrezco, o bueno, estoy seguro que hablo con el director de la escuela, de la universidad, o sea, contar que si queréis que repitamos de alguna forma cómo avanza esto en el futuro, porque claro, va a haber cambios importantes europeos y tal. Esto va a dar bastante guerra, ¿no? Entonces, lógicamente, ofrezco al mundo académico y al mundo multi-stakeholder, pues para que sigamos debatiendo con la intensidad y con la razonabilidad que lo hemos hecho en esta ocasión, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias y un aplauso grande para...